Nada más que empiece. Listo. Y vamos a comenzar ahora con lo que es precisamente evaluación de acciones. Y ya vamos a entrar ahora sí en el terreno de lo que la materia compete. Ya estuvimos viendo pues lo que es un repaso la semana pasada y hasta hace un momento vimos un repaso de todo lo que teníamos que haber tenido como bases para poder empezar a darle valor a nuestra empresa o el conocimiento que necesitamos como base para poder empezar a trabajar nuestro semestre. ¿De acuerdo? Y pues lo que vimos hace un momento fue resultado por lo que fue su examen de diagnóstico, que por cierto les tengo que pasar sus resultados. Nada más, o sea, primero lo revisé y luego ya se los envío. En el transcurso del día se los envío, ¿de acuerdo? Pero con base en esos resultados pues, de su examen, fue que me di a la tarea de ver esas relaciones que necesitábamos ver para poder recordar y ya poder arrancar nuestro semestre. Bueno, la evaluación de acciones está basada en la ley del precio único. Es decir, nos dice que solamente hay un valor único, un precio único para nuestras acciones, que de repente podemos de una u otra manera negociar con un más menos ese precio único, es cierto, pero nosotros para calcular, para poder establecer un precio base, vamos a tener que establecernos bajo la ley de un precio único. Y a partir de ahí se puede negociar hacia abajo o hacia arriba. Es normal, es como, por ejemplo, ustedes compran un vehículo y a lo mejor después de un tiempo, por la depreciación, el tipo de vehículo, el uso, si tiene choques o no, etcétera, pues tendrá un precio. Pero cuando ustedes lo quieren volver a vender, pues van a empezar una negociación, ¿no? O sea, va a empezar ahí la persona que se los quiere comprar a quererlo comprar lo más barato posible y ustedes lo van a querer vender lo más caro posible y va a empezar una negociación, pero debe de estar basado en un precio único, es decir, en un precio estándar basado en el tipo de vehículo, en el modelo, en el uso, si tiene choques o no tiene choques, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos nosotros a matemáticamente valorar para establecer un precio. Y a partir de ahí empezar las negociaciones de lo que puede ser nuestra acción. Ok, basado en esto, los precios de las acciones nos dice esta ley que implica que para evaluar cualquier activo se debe determinar los flujos de efectivo que se esperan que recibirá esa inversión por poseerlo. Es decir, yo compré una acción de una empresa o yo estoy invirtiendo en una empresa, en un proyecto. Estamos iniciando un proyecto de inversión y vamos al notario público y armamos nuestra acta constitutiva de una SDRL, de una SA, de una comandita simple, del tipo de empresa que ustedes consideren que es lo más adecuado para ese proyecto. Y entonces están metiendo su dinero, están invirtiendo en ese proyecto, en ese negocio. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad que ustedes hayan aportado o de acuerdo a lo que ustedes hayan aportado, ya sea en especie o en valor monetario, pues van a tener una cantidad de posesión de esa empresa, que normalmente está determinado por documentos legales llamados acciones, que nos van pues de una u otra manera, ser acreedores o tenedores de ese porcentaje del proyecto, de ese negocio. Entonces, cuando yo tengo una parte de esa inversión, una acción, digámoslo así, yo estoy esperando que ese negocio, ese proyecto, durante un periodo de tiempo me esté generando una cantidad de dividendos, es decir, una cantidad de dinero que va a ser repartida entre los socios de utilidades netas. Esa utilidad neta se reparte entre el número de acciones que están en circulación y me va a dar una ganancia por acción, una utilidad por esa pequeña parte que yo poseo. Por lo tanto, yo estoy esperando que a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente lo dividimos en años. ¿Por qué en años? Porque recordemos que se va a manejar
los dividendos por año fiscal. De enero a diciembre se hace un cierre. En enero, febrero o marzo se presenta la información ante Hacienda, la información fiscal. En abril, mayo, junio, ya Hacienda, después de que revisó nuestros estados de resultados, después de que pagamos nuestros impuestos a principios del año siguiente de lo que se generó el año anterior, entonces es cuando nos da la autorización de empezar a repartir nuestras utilidades. Por eso es que a los trabajadores se les reparte en mayo. Empiezan en mayo, junio, por ahí, es cuando llegan el famoso reparto de utilidades. Después de que Hacienda ya recabó todo lo que tenía que recabar, revisó todo lo que tenía que revisar y nos da luz verde, nos dice, a ver, empresa fulana, tanto me corresponde de impuestos, ya está listo, ya está liberado, ahora sí, reparte tus utilidades. Y entonces empieza a repartirle primero a los trabajadores y después lo que queda, o el otro 90%, entre los dueños de capital. Entonces se maneja por años fiscales, ¿de acuerdo? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Es que por ahí escuché que alguien activó su micrófono. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Como les comentaba, entonces manejados en esos años, nosotros esperamos como poseedores de esa inversión, pues vamos a esperar que año con año nos traiga un dividendo, una cantidad de dinero que va a ser repartida entre las acciones, es decir, una ganancia por acción o dividendo por acción, una cantidad de dinero que me van a entregar por esa acción que yo poseo. Ese dividendo probablemente tenga un crecimiento, probablemente no. De acuerdo a nuestro eh, estudio de mercados de ese proyecto, o de acuerdo a las ventas históricas, si el negocio ya existía y yo compré o yo invertí en una empresa que ya existía, de acuerdo a las negociaciones históricas, es decir, las ventas históricas que esa empresa tiene, pues yo más o menos espero unas ganancias de algún porcentaje, ¿sí? Que volvemos, regresamos al ejemplo ese de Shark Tank. ¿Qué hacen los inversionistas? ¿Cuánto ganaste en los últimos años o en tu último año? ¿Por qué? Porque esas ganancias, cuando me las dices, cuando me dices cuánto ganaste, y de acuerdo a lo que estás pidiendo, yo ya sé más o menos cuántas acciones tienes en circulación, divido esas ganancias entre las acciones y yo es lo que estoy esperando de ganancia por cada una de las acciones que me van a pertenecer o por las cuales yo voy a invertir. Y entonces, más o menos voy a esperar que se comporte de la misma manera las ventas, por estadística, por simple estadística, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, si yo espero esas estadísticas o esas ventas, pues más o menos vamos a suponer que aquí en este caso esperemos recuperar nuestra inversión en 5 años, que en 5 años podemos recuperar lo que le invertimos en esa acción. Y entonces tenemos el dividendo del año 1, el dividendo del año 2, el dividendo del año 3, el dividendo del año 4, el dividendo del año 5 y en el año 5 yo me deshago de mis acciones, te las regreso, recómprame mis acciones, me quiero salir de tu negocio, ya recuperé mi inversión, ¿de acuerdo? Entonces voy a obtener un precio por esas acciones. Bueno, el precio de esas acciones más los dividendos que me generaron durante esos años, los voy a sumar y los voy a traer a valor presente y así es como yo estaré calculando mi precio único de esa acción, lo más que yo estoy dispuesto a gastar por esa acción. Eso es como lo vamos a calcular. Es decir, calcular el valor presente de todos los flujos de efectivo que se esperan de esa acción, tanto dividendos como un valor futuro probable que pueda adoptar la acción en un periodo determinado, que es justamente esto que acabamos de explicar. Los dividendos que van a estar llegando en este año, en estos años, más el precio final al final de esa cantidad de años que pueda generarse después de esas ventas
Todo eso lo voy a sumar y lo voy a traer a valor presente y entonces yo voy a tener un precio único, es decir, el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por esa acción. ¿Cuánto puedo invertir? De ahí que, por ejemplo, estos inversionistas de este programa dicen, ¿sabes qué? Tu valuación es muy alta. ¿Por qué? Porque lo que me estás pidiendo, ¿sí? Supera por mucho la cantidad de dinero que yo voy a estar recibiendo en estos años, más el probable precio al final de ese periodo. Cuando yo lo calculo, digo, no, espérame, pues es que lo que tú me estás pidiendo es mucho mayor de lo que realmente vas a dar a ganar, de lo que estos flujos equivalen de este precio único. ¿De acuerdo? Por eso es que no conviene. Tu negocio no está, no es viable. O cuando concuerda que lo que están pidiendo más o menos coincide con las ventas futuras de estos años, entonces ellos hacen esa suma y dicen, ah, ok, lo que me estás pidiendo es coherente con la cantidad de ventas que aparentemente tú vas a tener o que se puede proyectar para tu negocio. Entonces, si le entro, tu precio es correcto, es adecuado. Obviamente, si es al revés, si lo que están pidiendo es mucho menor de lo que las cantidades aparentemente se pueden llegar, hombre, pues por supuesto que le entro, porque me estás pidiendo que invierta con un precio mucho más bajo de lo que realmente el flujo de tus ganancias van a dar. El flujo de las ganancias es más alto de lo que me estás pidiendo. Por supuesto que me conviene, pues ahí te va el dinero. ¿Sí me explico? Eso es cómo se manejan las inversiones. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No. No. Muy bien. Continuamos entonces. El rendimiento, pues lo vamos a calcular con base en un horizonte de inversión. Para este ejemplo que estoy utilizando, pues estamos diciendo que es a 5 años, pero puede ser a 2, puede ser a 3, puede ser a 10, a 15, dependiendo del tipo de negocio. Lo puse a 5 porque es lo más común. Casi por lo regular todo mundo trata de recuperar su inversión en 5 años máximo, de 5 años hacia abajo. O sea, si lo recuperan en 1, 2, 3, 4, 5 años, está muy bien. Es lo, digamos, lo más, eh, pues sí, lo más común que los inversionistas pedirían. Hay inversiones que pueden ser a más plazo, cuando el negocio lo amerita. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita los que están invirtiendo en las refinerías que dijo el presidente que iba a construir, pues sí es un periodo a más plazo, porque no las va a tener listas en 5 o 6 años. O sea, no van a estar en su sexenio, definitivamente. Puede ser que las comience, pero las van a tener que terminar después de ese sexenio, por el tipo de inversión que es, porque es una construcción muy grande. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien invierte en ese proyecto, pues va a esperar un horizonte mucho más largo. A diferencia, por ejemplo, de si inviertes pues en un negocio más pequeño, ¿no? Por ejemplo, una franquicia. Compras una franquicia y pues tú esperas que máximo en 3 años te haya devuelto tu dinero. Entonces, todo depende del tipo de inversión, a qué horizonte sería y el rendimiento que vamos a tener. Por lo tanto, el análisis de la evaluación de acciones comienza con la consideración de los flujos de efectivo para ese horizonte de inversión. En este caso, en este ejemplo, yo estoy eh, tomando en cuenta un horizonte de 5 años. Entonces vamos a tener dividendo durante 5 años o rendimiento sobre esa acción por 5 años, más un probable precio que pueda tomar esa acción en ese año quinto, al momento de decir, bueno, ya recuperé mi inversión, ahora me quiero salir, regrésame mi dinero para recuperar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Ok, vamos a empezar con lo más fácil, inversiones a un año. Hay dos fuentes potenciales de flujo de efectivo debido a las posesiones de acciones. Uno, la empresa hace pagos de efectivo en forma de dividendos a sus accionistas. Es decir,
la ganancia por cada acción. Y número 2, si el inversionista elige vender la acción en esa fecha futura, me voy a regresar. Es decir, vamos a suponer que nada más tenemos una inversión hasta el año 1. Olvídense del 2 en adelante. Tendríamos dividendo 1. Déjenme utilizar esto. Tendríamos dividendo 1 más el precio en el año 1. Y aquí cortamos. Esto no nos sirve ahorita. ¿Sale? Eso no nos está sirviendo. Déjenme borrar aquí para que no se confundan. ¿Sí ven el rayonedero que estoy haciendo, verdad? Sí. Ok. Sí. Tendríamos esto algo así. Si yo voy a invertir de aquí a un año, es decir, si ese proyecto de inversión me está dando una inversión, o sea, me están diciendo que en un año yo recupero todo lo que es mi inversión, la cantidad de dinero que yo estoy colocando en ese proyecto, bueno, yo espero que al final de este año me va a dar un dividendo, una cantidad de ganancia por cada acción que yo haya comprado para este proyecto. Pero aparte, si yo quiero, yo puedo vender mi acción al final de este año. Es decir, le digo a la empresa, oye, recómprame mis acciones para que la empresa se vuelva nuevamente dueña de todas las acciones y ya no tenga inversionistas externos. O en su momento dado yo se lo puedo vender a otro inversionista diferente que quiera entrarle a ese proyecto. Cualquiera de las dos situaciones, pues yo voy a obtener el precio o voy a vender mi acción por un precio determinado, más el dividendo que ya obtuve, la ganancia que ya obtuve dentro de ese año. Entonces yo sumo esos dos flujos, los traigo a valor presente y voy a tener el precio máximo que yo estoy o que debo de estar dispuesto a pagar por esa acción. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere la inversión a un año. Entonces, la cantidad total recibida por los dividendos y las ventas de acciones dependerán de ese horizonte de un año. Ok. Cuando un inversionista compra acciones, pagará el precio o aquí va a pagar un precio de una acción a un precio cero y las va a conservar durante este año, va a obtener su dividendo número 1 y puede vender su acción al finalizar ese año 1. Sumamos las dos ganancias del dividendo por acción más el precio de la acción al venderla y este precio yo lo traigo a valor presente y este valor presente debe de ser mayor de lo que yo pagué por esta acción en este momento. Es decir, lo más que estoy dispuesto a pagar por esta acción es lo que me dé de resultado este precio único. Obviamente es lo más que yo estoy dispuesto a gastar, no puedo gastar más de eso, porque entonces ya no me conviene, ya no estaría ganando, estaría perdiendo. Si yo pago lo que me dice la suma de estos dos, trayéndolos a valor presente, no estaría ni ganando ni perdiendo, simplemente conservo mi inversión. Probablemente en el año 2 yo ya empiece a ganar, pero yo estaría nada más conservando mi inversión. Por lo tanto, debe ser menor el precio cero, lo que yo debo de estar gastando para que me convenga dentro de un año deshacerme de esa acción y tener una ganancia. Eso es lo que los inversionistas hacen. Ese es el cálculo que se debe de hacer. Obviamente, hay el cálculo rápido y hay un cálculo que es matemático y que es exacto. Nosotros vamos a ver ambos, ¿de acuerdo? Vamos a ver matemáticamente y vamos a ver de manera mental también cómo sacarlo para más o menos tener una idea. Ok. Nos dice, los valores se basan en las expectativas de inversionistas en el momento de adquirir la acción. Dadas esas expectativas, el inversionista estará dispuesto a pagar hoy un precio actual hasta el límite en el que la transacción tenga un valor presente neto igual a cero, es decir, hasta el punto en el que el precio actual sea igual al valor presente de los dividendos y el precio futuro esperado, es lo que estaba comentando hace un momento. Lo que yo pago aquí, a lo mucho debe ser igual al valor presente de la suma de
la ganancia dentro de un año más el valor de la acción dentro de un año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con esta información, yo voy a calcular el precio de la acción basado en una tasa de interés libre de riesgo, ¿sí? Una tasa de interés libre de riesgo donde va a estar calculado nuestra inflación. Ahí vamos a calcular la inflación más el riesgo. ¿De acuerdo? Inflación más el riesgo o rendimiento esperado. Ese rendimiento que yo estoy esperando de las acciones futuras. Yo voy a calcular esa tasa. Tentativamente, para empezar a calcular, nosotros vamos a dar la tasa. Ya cuando avancemos en el semestre, les diré cómo se calcula ese rendimiento. Nuestra fórmula entonces va a tomar la siguiente forma. Va a ser el dividendo 1 más el precio 1 entre 1 más el rendimiento esperado al número de años o elevado al número de años. Miren, esto se va a calcular de la siguiente manera. ¿De dónde sale esto? Fíjense bien. Yo tengo aquí el año 0 y tengo aquí el año 1, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que yo estoy esperando un dividendo 1 más un precio 1. Y yo esto los voy a traer a valor presente. Nuestra fórmula de valor presente, encontrar el valor presente dado un valor futuro, es igual a 1 entre 1 más la tasa elevado al número de años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esta es mi fórmula para encontrar el valor presente y yo voy a encontrar el valor presente de estos datos, pues entonces yo lo multiplico esta fórmula por estos de aquí, o sea, por el dividendo del año 1 más el precio de la acción del año 1. Tengo un quebrado multiplicando a un entero. Para poderlo resolver, ya sabemos, le ponemos el 1 como denominador a nuestro entero y ya podemos resolver numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por el dividendo más el precio 1, pues nos va a dar exactamente lo mismo. Dividendo 1 más el precio 1 entre 1 más la tasa elevado a la n por 1, pues nos va a dar 1 más la tasa elevado a la n. Como en este caso n es 1, porque estamos manejando el horizonte a un año, cualquier cantidad elevada a la 1, pues es la misma cantidad. Por lo tanto, nos quedaría dividendo 1 más el precio 1 entre 1 más la tasa, que es exactamente lo que tenemos aquí. Dividendo 1 más el precio 1 entre 1 más la tasa de riesgo. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra fórmula para calcular el precio de la acción. Aquí ya sería 2 años. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Déjenme abrir nada más un Excel. ¿Dónde dejé el Office? Acá está. ¿Listo? Fíjense bien, muchachos. Tenemos que nosotros esperamos un dividendo dentro de un año de, vamos a ponerle $14. Nosotros esperamos un rendimiento de $14 dentro de un año. Y esperamos un precio 1 dentro de un año, o sea que la acción tome un valor dentro de un año de $45. ¿Sí? Vamos a suponer que esos sean los datos. Y tenemos un rendimiento esperado, o una tasa de riesgo del 7%. E insisto,
Posteriormente les explicaré de dónde salen estas tasas. Ahorita yo les estoy dando el dato. Y entonces queremos saber cuál es el precio máximo que yo debo de pagar en este momento por esa acción. Ok, muy sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es el dividendo 1 más el precio de la acción esperado dentro de un año, lo voy a dividir entre 1 más la tasa de riesgo y lo voy a elevar a la 1. Como ya sabemos que cualquier cantidad elevada a la 1 es la misma cantidad, pues ya no lo elevo, así lo dejo. Y le doy aquí un enter y nos va a dar un máximo de 55.14. Es decir, el precio actual, si nosotros sumamos estos dos, bueno, es igual a suma. Fíjense bien, dentro de un año, el precio de la acción más el dividendo que yo espero dentro de un año es de 59. Esto es lo que valdría dentro de un año nuestra acción junto con el dividendo. Es la cantidad de flujos que yo puedo obtener con esa acción, $59. Por lo tanto, ¿cuánto es lo más que yo estoy dispuesto a pagar en este momento por esta acción que dentro de un año va a valer $59 junto con su dividendo? Ah, pues lo máximo que tú puedes pagar es 55.14 hoy. Si el precio de esa acción supera los 55.14, no te arriesgues, no te metas en ese proyecto. Si es igual a 55.14, estaría tu inversión sin ganar ni perder. Seguiría siendo exactamente la misma. Pero si la inversión que vas a hacer es menor a $55 con 14 centavos, tú estarás teniendo una ganancia. La diferencia entre lo que pagaste y estos 55.14. Esa es la ganancia real que estarías teniendo. Es decir, estarías teniendo una ganancia de algunos centavos en valor presente o de algunos dólares, dependiendo cuánto se venda. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No. No, profe. ¿Seguros? Sí, creo. ¿Mandé? No, profe, que sí. Creo que todo claro. Bueno, Ahorita. vamos a dejar aquí. El día de mañana continuamos con lo que es a 2 años.